Importante un poco recordar cuál es el uso de las órtesis. Deme un segundo, por favor. Ahí sí. Lo importante que hay que tener claro cuáles son los conceptos generales que tiene que tener una órtesis. Son definidas como un apoyo o dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar aspectos funcionales, estructurales del sistema musculoesquelético, ¿cierto? Y se pueden clasificar en base a su función. Pueden ser estabilizadoras, funcionales, correctoras y protectoras. Y pueden ser de dos tipos como base, ¿cierto? Pero antes de poder llegar a cuáles son los tipos de órtesis, primero hay que tener conceptos generales que tiene que cumplir una órtesis. Primero que nada, la recuperación de la función, prevención de las deformidades, ¿cierto? Rehabilitación de los músculos, estabilización de las articulaciones, ¿cierto? Transmisión de fuerzas y también compresiva. Me voy a detener acá un poco. ¿Por qué? Porque hoy en día está evolucionando un poco el concepto de las órtesis. No solamente tiene que cumplir todo lo que yo acabo de mencionar, sino también es importante la compresión. ¿Y por qué es importante la compresión? En el momento de la rehabilitación, por recibida, por cualquier tipo de injuria que nosotros tengamos, va a producir inflamación. Y se sabe que la inflamación, ¿cierto?, nos produce una restricción dentro del rango articular, aumentando los procesos de rehabilitación. Por eso hoy en día se está cambiando un poco el foco de lo que es la órtesis tradicional. Por eso en estos momentos también menciono algo tan simple como que tiene que comprimir una órtesis. Los conceptos generales de la órtesis que tiene que ser una órtesis estática de base, no articulada para mantener en reposo, ¿cierto?, los diversos segmentos cuya función principal es postural o inmovilizadora. Otro objetivo que tiene que cumplir, tiene que prevenir, corregir e impedir deformidades. A diferencia de las órtesis dinámicas, ¿cierto?, que sí son articuladas, que además también permiten o asisten determinados movimientos, facilitar la acción de los músculos que se encuentran debilitados, ¿cierto?, y facilitan el movimiento articular. ¿En qué segmento se realiza el procedimiento de una artroscopía? Hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, columna. Pero lo importante es que cuando nosotros empezamos a realizar, ¿cierto?, o el doctor decide realizar la intervención, generalmente hay un gold estándar de lo que nosotros podemos encontrar dentro de la literatura. Lo principal y lo más fácil y el mayor abordaje que se utiliza es, en este caso, un inmovilizador de hombro. El mayor problema que se genera después de, por ejemplo, una cirugía artroscópica de hombro, al utilizar este tipo de productos, es definitivamente inmovilizar mi articulación de hombro. Y el mayor riesgo que conlleva eso, ¿cierto?, es una adherencia articular. Obviamente, haciendo referencia de lo que estaba mencionando el doctor, que estaba previo que yo, el mayor problema que existe es el dolor al paciente. Si nosotros tenemos un hombro congelado en el momento de realizar la rehabilitación, créanme que ese paciente ni siquiera a Cristo le va a poder ayudar a llevar el tema del dolor. Para eso hay productos. Principalmente, las primeras iniciaciones que teníamos es un cojín abductor en 45 grados. Posteriormente, ¿cierto?, se utiliza la cirugía de hombro, posterior de la reconstrucción del manguito rotador y para sostener el hombro, ¿cierto?, después de una anestesia. Lo importante que hay que llevar, que generalmente al tener hoy en día una abducción de 45 grados, dependiendo del criterio del cirujano, va a depender que si lo va a utilizar o no. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que es sumamente importante, que hay otro producto que hay una gran diferencia a referencia con el cojín abductor de 15 grados. El cojín abductor de 15 grados tiene las siguientes particularidades. Como nosotros lo estamos viendo, aparte de tener el cojín, que es mucho más pequeño, que nos genera una abducción, también se puede mencionar como un cojín abductor en rotación neutra. La particularidad que tiene este cojín versus el de 45, no solamente mantengo en posición funcional y evito la adherencia articular al paciente, teniendo dos dispositivos básicos, que es obviamente el cojín, pero a continuación también dentro del postoperatorio y las recomendaciones que se le realiza al paciente, está la movilización previa, ¿cierto?, posterior a la cirugía. La ventaja de este dispositivo, como ustedes pueden ver, tiene un apoyo a nivel distal de la muñeca, manteniendo la mano en posición funcional.
¿Y cuál es el objetivo de mantener la mano en posición funcional? Porque en el anterior, al tener el cabestrillo, automáticamente puede generarse una caída de la muñeca y eso generando una distensión en la cápsula articular de la misma articulación. A la vez, aunque ustedes no lo crean, podríamos decirlo que es una pelota de goma que no solamente el paciente va a tener la posición funcional, sino también previamente va a poder hacer una pequeña terapia al momento de generar prensión. Las recomendaciones, yo sin ser médico, siempre es mejor instalar este producto en el momento cuando se termina la cirugía, cuando todavía el paciente está bajo la anestesia. Porque si lo coloco los días posteriores, y sabiendo que por recibida la cirugía es muy dolorosa, el paciente va a pasarlo mal al momento de cuando tengamos que utilizar este tipo de dispositivo. Les tengo que comentar que en la parte anterior del producto, 15, ese es 45, por favor. Y aquí me detengo un poco porque muchas veces ustedes pueden ver el producto y uno aplica un poco el sentido común, pero realmente el producto tiene la diferencia. Perfecto. Me voy a detener solamente en el cojín, no en el cabestrillo. Si ustedes se dan cuenta, dentro del mismo cojín la forma no es homogénea. Va a depender de cuál sea el abordaje. Si el abordaje de la cirugía va a ser por la parte anterior, la parte más ancha tiene que ir hacia adelante. Si la cirugía es el abordaje en la parte posterior, nosotros tenemos que dar vuelta al cojín y dejarlo de esta forma. ¿Y cuál es el objetivo que tenga la posición del cojín? Si generalmente el paciente genera movimientos viciosos, yo al tener la parte posterior y el cojín adherido al cabestrillo, voy a impedir, ¿cierto?, la anteproyección de la articulación hacia adelante. También es importante los procesos de rehabilitación. ¿Por qué utilizar este tipo de estabilizador de hombro? También se conoce como coaptador de hombro. ¿Cuál es el diferencial? El principal diferencial que nosotros tenemos con nuestro coaptador es, en la parte superior tenemos dos elásticos. ¿Cuál es el objetivo del elástico? Si yo genero una rotación externa, automáticamente me va a generar resistencia la parte del elástico, la parte superior, y yo al momento de relajar mi musculatura, nuevamente vuelvo a posición anatómica. Por eso se utiliza también en la parte posterior en la fase de rehabilitación, generando una muy buena estabilización de la articulación, ¿cierto? Ahora, con respecto a la cirugía de rodilla, algo muy simple que nosotros, y generalmente está en la literatura, son rodilleras con barras laterales. ¿Cuál es el ventaja de tener una rodillera policéntrica? Solamente genera estabilidad a nivel de ligamentos colaterales, pero también la ventaja que tiene principalmente este producto es que al tener un bloqueo en extensión no va a generar tampoco un recurvatum. Yo estoy mencionando de lo más simple hasta lo que más se podría aconsejar en el procedimiento que se va a realizar. Por supuesto, tenemos que utilizar también los productos en la cual tengan un ROM. A diferencia, por ejemplo, este producto es una rodillera en la cual tiene un control de rango, que en la cual a mí me permite trabajar en un rango específico, o definitivamente si necesito en una fase inicial dejar mi articulación de la rodilla bloqueada, paulatinamente van pasando los tiempos y yo voy a poder aumentar los rangos articulares disminuyendo los tiempos de rehabilitación. También se entiende que en muchos procedimientos se utiliza una inmovilización, pero solamente este producto me va a generar una inmovilización porque por ende, como dice su nombre, es un inmovilizador de rodilla, a diferencia de una órtesis RON. Aquí hay que marcar una pequeña diferencia con respecto a la rodillera más corta. Dentro de la biomecánica dice que yo tengo que estabilizar siempre una articulación desde lo más distal hacia lo más proximal. Tengo que hacer una referencia porque este producto tiene la siguiente particularidad. Por favor, largo. Aunque ustedes no vean, el producto es interno. ¿Qué pasa con una persona que mide menos de 1,5 metros?
El tener un producto de este largo yo no se lo voy a poder instalar a la persona. ¿Cuál es la particularidad? En la parte superior lleva un prepicado, también en la parte inferior, en la cual si yo necesito acortar el producto, al tener el prepicado solamente, dame un segundito, apoyo en la mesa, al borde, obviamente no tengo una tijera. Esto faltó en la parte de producción, pero déjamelo ahí. Sí, pues perfecto. ya puede ser la parte. ¿Cuántos centímetros le quité al mismo producto? Entonces, nuevamente, si yo lo quiero utilizar en una fase inicial con inmovilización, lo puedo utilizar sin ningún problema porque tengo el efecto del ROM. A continuación, ¿puede mantener el peso corporal del paciente? Sí. Ahora, la otra ventaja que tiene el producto, que yo también puedo ir regulando el rango en el fase al proceso de la rehabilitación del paciente hasta llegar a un rango completo. Pensando también en cirugía artroscópica, yo no voy a referirme específicamente a qué procedimiento, pero dejo amplitud para que ustedes puedan determinar cuál es el mejor objetivo terapéutico que ustedes quieran lograr. En cirugías de codo, exactamente lo mismo. Por eso es importante el ROM. ¿Por qué es importante el ROM? Porque puedo generar una inmovilización previa y en la fase de rehabilitación, paulatinamente aumentando los rangos articulares, manteniendo una muy buena estabilización de la articulación. O, definitivamente, dejarla fija y, nuevamente, aumentando los rangos. En cirugía de muñeca, nosotros generalmente tenemos inmovilización. Nuevamente, como se dice, yo tengo que tratar de estabilizar mi articulación desde lo más distal hacia proximal. En este caso tenemos un inmovilizador de muñeca que solamente limita la flexión de muñeca. Pues en este producto se utiliza, como dice, es el nombre comercial que nosotros le damos, es un inmovilizador de túnel carpiano. ¿Cuál es el diferencial entre uno y otro? El primero tiene la inmovilización por la palma, este tiene la inmovilización por el dorso. Y si definitivamente necesito inmovilizar flexo-extensión, me voy con este producto que tiene barra tanto como en la parte palmar como en la parte dorsal. ¿Ok? También cuando realizamos cirugía, por ejemplo, ¿cierto?, a nivel de la articulación metacarpofalángica, tenemos este producto que solamente inmoviliza la segunda metacarpofalángica del pulgar, ¿cierto? Es específicamente pura para ese dispositivo. A continuación, en cirugía artroscópica de hombro, recuerden, como regla de oro en la ortopedia y traumatología, yo entre más inmovilizo, tengo un mayor riesgo, no mayor riesgo, y los estudios lo mencionan así, que a partir más o menos del tercer o cuarto día voy perdiendo masa muscular. Y si pierdo masa muscular en el segmento corporal donde yo tengo mi procedimiento, voy a generar mayor inestabilidad. ¿Cuál es la ventaja de este producto? Que tiene unas barras laterales, gracias, unas barras laterales internas que son plásticas y yo las puedo moldear. Generalmente las órtesis nunca tienen que comprimir prominencias óseas. ¿Sabemos por qué? Porque de base tenemos solamente es piel, no tenemos mucha masa muscular y obviamente menos tejido adiposo. ¿Y cuál es la particularidad? Yo tener a la misma barra puedo abrirla y dejar libre la compresión sobre el malleolo y de esa forma evitar una lesión por presión. ¿Cuál es la particularidad de este producto? O la magia, como yo digo. Es el vendaje en 8 que es inelástico. Entonces, al ser un vendaje en 8 inelástico, voy a limitar la inversión y la eversión plantar, pero la dorsiflexión la voy a mantener. ¿Cuál es la ventaja de mantener una dorsiflexión? Algo sumamente principal que se llama la activación de la bomba fisiológica. Eso es importante. Y a la activación de la bomba fisiológica también empieza a trabajar mi sistema circulatorio, en la cual voy a ayudar a la disminución del edema de esa extremidad. A diferencia, también hay que ver la comodidad y el beneficio del paciente.
Otro producto que también cumple las mismas características y cuál es el principal objetivo. Definitivamente, al utilizar la tobillera yo tengo que utilizar mi calzado normal. Y con esta también puedo utilizar mi calzado normal, pero me abulta mucho menos el interior de mi calzado, ¿ya? El concepto es exactamente lo mismo. Y obviamente vamos a llegar a una bota Cam Walker. El objetivo de una bota Cam Walker es la angulación o el ángulo de 90 de la articulación de tobillo con respecto al pie, ¿sí? Y si yo necesito, por ejemplo, también un grado de movilidad, nosotros también contamos con una bota inmovilizadora con control de rango. Si, por ejemplo, algo tan simple, si nosotros queremos realizar una cirugía de reconstrucción del tendón de Aquiles, es mejor utilizar una bota ROM. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente realizo el procedimiento, le coloco la bota al paciente y lo dejo en un equino en 30 grados. En la fase inicial, paulatinamente voy aumentando en la fase de tratamiento del rango articular y lo utilizo desde la fase inicial hasta el término del uso de la órtesis. ¿Sí? Perdón, me faltaba un slide. Aquí está lo que es la bota ROM. ¿Ya? Esa es la particularidad. Solamente agradecerle.